Era una casa, sobre todo era muy alegre. Y ahora, pensándolo fríamente, no había ninguna razón para que fuese alegre, nada más que la alegría que nosotros, los habitantes de esa casa, le poníamos. Esa alegría que yo creo que había en aquella época, que era un poco esa alegría de intentar evadirse de la realidad más, la realidad cotidiana, ¿no? Entre brumas puedo ver cómo éramos ayer, en un barco de papel, en la calle me alejé, qué nostalgia mi niñez, por un día tan solo quiero volver. Y yo era feliz, pero al mismo tiempo sí sabía o aspiraba a una vida mejor. Y desde luego lo que tenía muy claro es que yo tenía que darles a mis padres, a mi familia, otra vida un poco mejor que esa. Eso sí, desde siempre, porque lo primero que hice profesionalmente fue a los 13 años y eso lo tenía clarísimo. Que a mí me gustaba mucho ser artista y pero desde luego el ser artista suponía, dentro de mi infantilidad y de mi inocencia de aquellos años, suponía que yo iba a tener otro estatus, clarísimamente. Hola, ¿qué tal? Yo muy nerviosa. He hecho un flan. Ya sé lo que están ustedes pensando. ¿A que sí? Otra niña más en el cine español. Yo no tengo la culpa de haber nacido hace 13 años, nada más. Pero es que, además, eso es lo más gordo. Además de ser niña, canto. ¿Me perdonan? Porque yo antes de llamarme Ana Belén, es que esto es muy gracioso porque no se sabe. Hubo como 2 meses más o menos que me estuve llamando María José. Para nada, porque como no era conocida ni había hecho zampo yo, nadie sabía que había una persona que se llamaba María José. O sea que durante 2 meses fui María José, pero para nada. Porque en mi casa me seguían llamando Maripili y en la productora era Maripili también. Y entonces, pero en esas pruebas que se hicieron durante aquellos 2 o 3 meses, me llamé María José porque la productora decidió que me iba a llamar María José porque Maripili no era muy artístico, y entonces me pusieron María José. Entonces aquello era convertirte en monstruos, y entonces lo que se ve detrás de esas pruebas es eso, es ver a una especie de monstruo, es ver una persona pequeña haciendo... De mi madre casi no me acuerdo. Solo de unos brazos que me apretaban contra su pecho y de una canción muy graciosa que acompañaba mi sueño. Cuando veo otras niñas por la calle con su madre al lado, pregunto: Señor, ¿por qué te la llevaste tan pronto? Yo creo que lo que se trasluce de todo eso, que es un poco lo que se trasluce detrás de Zampo y yo, ¿eh? Lo que pasa es que ahí hay un personaje, hay una historia, y más o menos entras o no entras. Pero y en las pruebas es mucho más crudo, porque ahí no hay nada. O sea, hay un texto y tú mirando a cámara diciendo, pues, mi padre se murió y tal, o cantando los Batusi, por ejemplo, ¿no? Pero todo eso, es decir, todo eso que no se ve y sí se ve, que es lo que había detrás, ¿no? Es decir, cómo se fabrica, pues yo te diría, casi siendo muy cruel, un monstruo. Son los Batusi, altísima gente, y son tan altos, que miden 100 metros, y el más pequeño que nace en la tribu es tan alto y delgado como una jirafa, es un Batusi. Son los Batusi. Y el más pequeño que nace en la tribu es tan alto y delgado como una jirafa, es un Batusi. Y el más pequeño que nace en la tribu es tan alto y delgado como una jirafa. Es un Batusi. Es un Batusi. Es un Batusi.
ganaste un concurso radiofónico. No, todo empezó en el colegio, en una de las fiestas de cumpleaños de... No, pero digo ya la más o profesora. menos públicamente. Es que había muchos concursos, o sea, aquello era... Claro, ahora ya no existe, ¿no? Es un poco hablar en chino, ¿no? Porque las cosas son de otra manera, pero al primer concurso que me presenté, que se llamaba Vale Todo, que lo hacía Bobby de Glané, y estabas durante todo el año, pues eso, como semifinales, finales, bueno, y Vale Todo era que valía todo, desde los rapsodas, los líricos, los flamencos, los modernos, todo. Allí había diferentes apartados y entonces te presentabas a ese concurso, pero al mismo tiempo en esa emisora de radio te decían hay otro en La Voz de Madrid, o hay otro en Radio Madrid, o hay otro en Radio Intercontinental, y entonces así ibas, ¿no? Si podías, si tenías tiempos y tal, pues te ibas apuntando a todos los concursos. Y al final acababas en todas las emisoras de radio, te conocías a todo el mundo, te conocía a todo el mundo, luego ibas a Ediciones Salguero a aprenderte las canciones y bueno, era un poco una rueda y así era, ¿eh? Así era como se hacía en aquella época, ¿no? Hasta que alguien de una emisora de radio o de una editorial te oía y entonces pues decía, pues que se graba su disco. Así fue. Yo aún pienso, poniéndome en el lugar de los productores, ¿qué vieron en mí? Sinceramente, o sea, ¿qué vieron en mí para que yo hiciera esa película? Porque niñas de aquella edad, incluso más pequeñitas y mucho más graciosas, había montones. Y yo no era curioso. Lo único que tenía era por mí. Yo soy así, muy alta, muy baja, gordita, delgada, muy buena, muy mala, pero soy feliz, Yo quiero estar contenta, dar vueltas y más vueltas, reírme haciendo cualquier cosa, sí, cualquier cosa. Uy. La película no tuvo mucho éxito. No, ¿cómo va a tener? No, imposible. No, imposible, porque ya se había acabado la historia, afortunadamente, ¿no? De todas las películas. Ya era, yo creo que fue la última, ¿no? De toda esa historia de niños, niñas, prodigias, ¿no? Ya se acabó ahí. Y yo llegué justo al final, y además llegué ya en un momento en que no era ni niña, ni mujer, ni adolescente, era una especie de híbrido con muy buena voz, y bueno, y tampoco debía ser muy desagradable, o sea que bueno, de imagen, pues bueno, pero para nada era una cosa graciosa y rica. Como vieron que no funcionaba, ya no se me volvió a hablar de la siguiente, con lo cual yo aproveché, me fui al TEM y al año siguiente estaba trabajando en el Español. Mágico del circo que por primera vez me hizo Bajo la luna polvorienta he descubierto un nuevo cielo y tú que con tu cara de color me has enseñado las luces fantásticas. Porque en el TEM, con Miguel Narro, habías descubierto otra forma de hacer Todo. este oficio. De entrada me había dado cuenta de que esto era un oficio, que se aprendía, se podía aprender. Y hasta ese momento nadie me había dicho que había escuelas de teatro, que... Pues nada.
Y no solo fue darme cuenta de que eso era un oficio, una profesión, algo que se aprendía, sino que era otra manera de entender la vida, ¿no? El que no esté enterrado tu hermano. Entiérralo, entiérrate a ti misma. A ti misma. Tras su paso por la Academia del Teatro Estudio de Madrid y de debutar en el Teatro Español, Ana Belén comenzó a actuar en programas de televisión. No, señor. Si yo soy ignorante, buen provecho me haga. Yo sé escribir y ajustar una cuenta. Sé guisar, sé planchar, sé coser, sé zuzrir, sé bordar y sé cuidar de una casa. Pues, señor, no es bastante. Que por fuerza he de ser doctora y marisabidilla y que he de aprender gramática y hacer coplas. ¿Para qué? Para perder el juicio. Que permita Dios, si no parece casa de locos la nuestra, desde que mi hermano ha dado en esas manías. Siempre disputando marido y mujer sobre si la escena es larga o corta. Siempre contando las letras con los dedos, para saber si los versos están cabales o no. Si la ansia oscura ha de ser antes de la batalla o después del veneno. Y entre tanto, ni se barre el cuarto, ni la ropa se lava, ni las medias se cosen. Y lo que es peor, ni se come, ni se cena. De pronto, arrastrándose por el escenario, aparece un gusano. Ataca a los actores. Los captura. Los devora. Los ángeles lloran, viendo los dientes del gusano chorrear sangre humana. Se llama Romeo y es un Montesco, el único hijo de vuestro peor enemigo. Mi único amor nacido de mi único odio. Demasiado pronto le vi sin conocerlo. Demasiado tarde le he conocido. Prodigioso principio de amor es que tenga que amar a un aborrecido adversario. Su primera gran oportunidad en el cine fue en Españolas en París, dirigida por Roberto Bodegas y producida por José Luis Dibildos. Los dos fueron también guionistas de la película. Vinieron a verme al teatro, tal, y empezaron a hablarme de esa historia que a mí me pareció era una historia de mayor, o sea, para hacer cine ya de mayor, ¿no? C'est justificante por la visita. El ministerio ya le escribirá para la carta de trabajo. Ahora tiene usted que empezar a cuidarse porque tiene algo de albumina. Su patrona debe firmar estos papeles y usted irá todos los meses a la maternidad. ¿A la maternidad? Vous êtes enceinte, mademoiselle. Ustedes dicen, creo, embarazada. Pero no se preocupe, la cuidaremos. Pero yo no estoy casada. Casada o no, en Francia tiene usted los mismos derechos. Aquí le he escrito todo lo que tiene usted que hacer, pero sobre todo no olvide que su señora ha de firmar estos papeles. Le tuve mucho cariño a ese personaje yo. Ay, pobres. ¿Qué le pasaba a esa mujer? Le pasaba de todo, le pasaba que llegaba a París, que conocía a un chico que se quedaba embarazada y que este chico, que era chofer también como ella, trabajaba en una casa con unos señores franceses, pues la dejaba tirada, vamos, se quedaba con un... Después de un intento de aborto, ella decide que no y que quiere tener a su hijo y se queda con su hijo en París, que por lo visto es una historia que Roberto Bodegas conoció. ¿Y por qué no trabajas en tu oficio? Yo quería venir aquí como fuera y solo conseguí carta de trabajo de employé de mesón. Luego tuve una oportunidad de entrar en la Renault. De fresador, que es lo mío. Pero aquí las leyes francesas no te permiten cambiar de trabajo. Los buenos puestos son para los franceses. Como lo de Emilia. Bueno, aquí por lo menos estoy ganando para comprar el piso. Porque con lo que me daban en la Barreiros. ¿Te falta mucho para pagar el piso? Dame tiempo, Isabel. Dame tiempo. Ya te he dicho que yo sé cómo arreglar las cosas. Tengo que arreglarlo. Porque te quiero. Estoy contenta de aquella película, del trabajo de esa película, y como que la sentí mucho y como que
conecté muy bien con Bodegas, entonces él me hablaba de ese mundo que él conocía muy bien, de las chicas que iban a servir a París y tal. Y sí, fue un mundo con el que conecté enseguida. ¿Alguna de esas chicas podía ser de la calle del Oso? Sí, claro, perfectamente. ¿Y en Morbo, que es la siguiente? En Morbo hice de... en Morbo. Una película muy graciosa porque, bueno, pues por muchas cosas, porque ahí conocí a Víctor, porque, bueno, empezamos a tener relaciones, bueno, muchas cosas con Morbo, sí, sí. Y luego la película, pues mira, parece ser que no fue muy mal de público y que tenía un puntito... A mí no es una película que me haga demasiada gracia. Cuando la película se estrenó ya estabais casados, ¿no? Sí, cuando fuimos a San Sebastián. Ya había habido todo el follón de la prensa, que teníais que huir de los periodistas para casaros. Sí, claro, claro. ¿Cómo fue eso? Pues nada, que nos fuimos a Gibraltar y nos casamos y no se enteró nadie. Y entonces a los 3 días de volver a Madrid, que nos fuimos a hacer un viaje pues, por ahí, por Italia y tal, pues a la salida de casa había ya un coche con 3 paparazzis ya preparados porque se pensaron que era cuando nos íbamos a casar, ¿no? A Francia y tal. Y bueno, estuvieron persiguiéndonos y luego ya como vieron que no nos metíamos en ningún juzgado para casarnos, pues ya se volvieron las pañas. Qué pesadilla. Pues sí, la verdad es que yo ahí creo que fue ya ahí es donde yo me di cuenta de lo que me esperaba a lo largo de si continuaba con esta profesión. Sí, sí, yo creo que ese fue el momento así como claro que dije, también se trata de esto, ¿no? O sea, se va a tratar de que va a haber que burlar muchas veces, de que va a haber que poner barreras, de que no va a haber que dar facilidades y bueno, yo creo que ese fue el momento que me di cuenta. Y así hemos hecho hasta ahora. El oro, padre del pan y madre de la cultura, tesoro de los piratas, de los reyes, de los papas, el oro que en las coronas hace refulgir el sol, primo hermano del diamante, primo hermano del carbón. El oro, padre del pan y madre de la cultura, tesoro de los piratas, de los reyes, de los papas, el oro que en las coronas hace refulgir el sol, primo hermano del diamante, primo hermano del carbón. Yo creo que tenían mucha gracia esas canciones, que la letra era de Gonzalo Suárez y la música de Víctor. Y entonces eso, unido a que luego después Víctor hizo la comedia musical Rabos, y que bueno, yo cantaba muchísimo, tenía un montón de canciones ahí. A la vuelta de México ya empecé a plantearme el grabar un disco que de alguna manera era un poco el primero, o sea, después de esa etapa de los discos de niña, de Zampo, fue como el comienzo de la carrera, ¿no? La culebra tiene los ojos de vidrio, la culebra viene y se enreda en un palo con sus ojos de vidrio, en un palo con sus ojos de vidrio. La culebra camina sin patas, la culebra se esconde en la hierba, caminando se esconde en la hierba, caminando sin patas. Mayumbe, bombe, mayumbe, mayumbe, bombe, mayumbe, mayumbe, bombe, mayumbe. Y se muere, dale ya, no le des con el pie que te muerde, no le des con el pie que se va. Se ensemalla la culebra, se ensemalla con sus ojos, se ensemalla. Mayumbe, bombe, mayumbe, mayumbe, bombe, mayumbe. Mayumbe, bombe, mayumbe, mayumbe, bombe, mayumbe, mayumbe, bombe, mayumbe. Rabos es una obra original de Víctor Manuel. Rabos fue una obra que yo creo que hizo Víctor, bueno, pues
creo que respondiendo a un cierto tipo de, no diré de teatro, de espectáculos o de manifestación que se hacía en aquella época, que era Castañuela 70, bueno, ese tipo, ¿no? Y les salió, pues, más que una función, pues, un cabreo, era de alguna manera un poco un cabreo, ¿no? Y muy hippie, muy contestataria y tal. Y la prohibieron, se iba a estrenar aquí en España y luego íbamos a hacerlo a México. Y no hubo posibilidad, la prohibieron en el ministerio y entonces nos fuimos a hacerla a México directamente. Y no tuvo ningún éxito. Y una vez que la función se termina, nos empiezan a llegar noticias de que aquí se había organizado un bochinche, pero vamos, impresionante. Y que bueno, qué ultraje, que si la bandera y tal. Y nosotros estábamos absolutamente, bueno, allí a tantos miles de kilómetros de distancia, viendo un poco a lo lejos cómo se estaba cociendo una melé impresionante y sin nosotros tener ninguna posibilidad, ¿no?, de decirlo. Y todo había partido de un anónimo. Una carta que habían mandado, entonces esa carta era un anónimo, no existía tal señor, tal dirección, tal nada. Pero eso cuando ya, bueno, estaba súper organizado toda la mierda. Y en aquel momento era peligroso en España una cosa así, ¿no? Sí, bueno, nosotros decidimos quedarnos allí, teníamos pensado volver antes, pero decidimos quedarnos allí, sobre todo hasta ver si la cosa se tranquilizaba más o menos y podíamos llegar y por lo menos explicar qué pasaba. A nivel oficial sí se aclaró la historia más o menos, pero nunca se aclaró a nivel de la calle, del mogollón que se organizó. ¿Y por qué dijiste antes que era una obra de cabreo, con mucho cabreo dentro? Bueno, yo creo que porque era la época. Era la época y salía todo por ahí, tenía que ver con tu generación, con tu edad, con lo que se aspiraba, con lo que aspirabas en esta sociedad nuestra, ¿no? Y con que yo creo que bueno, que estaban pasando muchas cosas en el régimen anterior, en aquella época, y ya no había forma de pararlo. Y se estaba contestando desde muchos lados. Respondía, bueno, a que las cosas iban cambiando y no había quien las parase. Desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. ¿Quién es? Cierra la muralla al corazón del amigo, al veneno y al puñal. Cierra la muralla al mirto y la hierba buena, al diente de la serpiente. Cierra la muralla, mi señor en la flor. La muralla. Bueno, a algunos les ha olvidado, a mí no se me ha olvidado, ¿eh? No se me ha olvidado nada. Y hay gente a la que se le ha olvidado y otros que como no lo han conocido, y qué suerte tienen de no haberlo conocido, pues mira, eso está bien. Ahora, no está mal que se les cuente de vez en cuando, ¿no? Porque a veces parece que las cosas son tan fáciles y que todo estaba así y que todo... Y, bueno, tampoco es que vivamos en un paraíso, ¿no? Pero bueno. Por aquí estaba el pico del Tatico. ¿A que sí? Ya ves que me acuerdo. Aunque tú digas que no me importan tus cosas. El Tatico era un verdadero glaciar. Y desde el lomo a la base del Picacho os esperaba el fuego enemigo. Fue aquel un invierno muy duro. La niebla no nos dejaba ver a 1 metro de distancia. El frío nos helaba la sangre si no andábamos. No se podía estar quieto. La ocupación del Tatico era muy importante. Tomarlo representaba dominar el valle. ¿Y lo tomasteis? Pero costó lo suyo, no creas. ¿Y qué dijo entonces aquel soldado? Sí, lo has oído 1000 veces. Márchate, no seas cobarde, no te acomodes. En mi época estaba muy mal visto, pero esta es otra época. Aprovéchala. Pero ¿y si él no quiere que me vaya? Eso no lo sabrás si te quedas aquí. Y no te lo perdonarías nunca. Si después de 20 años descubres que te has equivocado. Creo que ha cambiado poco. Es decir, tenemos un lado
creo que tiene que ver con, bueno, con nuestra personalidad de españoles, ¿no? Como de, por un lado, cutrez, por otro lado, provisionalidad, por otro lado, quijotismo, por otro lado, como ingenuos de alguna manera, pero hay una parte que a mí me parece que no ha cambiado y que yo siempre lo decía cuando después de aquellas reuniones de célula en el PC y tal, y se hablaba de la libertad y de la libertad así como en abstracto, ¿no? Y yo siempre pensaba en que asumir la libertad profunda era tan importante. Es decir, que cuando un trabajador de la Pegaso volvía a su casa de trabajar y en su casa no entendía que a lo mejor sus hijos tuviesen una parcela de libertad, y a lo mejor este hombre era un luchador tremendo, ¿no? Un tío jorobado durante muchos años, ¿no? Por el poder y... Mi obligación es velar por ti. Pero resulta un poco ridículo, ¿no? La gente de ahora no es como la de entonces. ¿Cómo era la gente de entonces? Bueno, es igual. Tú no tienes demasiada experiencia. No tienes demasiada experiencia, ¿verdad? No. Soy virgen, si es eso lo que quieres saber. No, por favor, no he querido decir. Todavía no he terminado, papá. ¿Sabes una cosa? No estoy muy segura de enorgullecerme de mi virtud. ¿Has pensado? ¿Acostarme con ese chico? Hacéis ahora las cosas de un modo. Claro que lo he pensado. Y he contestado, sí, me apetece muchísimo. Pero no sé si me atrevería a hacerlo. Pero quizá pase también ahora, ¿no? Que cuando les contamos o cuando a los más jóvenes, otras generaciones, se les habla de que aquí hubo un señor que era un dictador y que deben pensar, pero bien, ¿qué me cuentas? Si yo ni le he conocido ni he nacido con él, ¿no? No sé si esto es cruel, que se les cuente o que no quieran oírlo, ¿no? De este barrio no quedó ni un ladrillo. ¿Cuándo? En la guerra. No sabes de qué guerra estoy hablando. ¿Por qué estás pensando siempre lo mismo? Te llevo a casa. ¿Ves cómo todo sigue igual? Cuando una pareja se besa, la gente se vuelve a mirar, como siempre. No. Miran porque yo soy viejo. El tiempo es una abstracción. He conocido muchos niños viejos y al revés. Yo reconozco al tiempo en cuanto me miro al espejo. Te quiero. Alrededor de la muerte de Franco, la serie de películas que interpretas, El amor del capitán Brando, Tormento, Jo Papá, Emilia Parada y Fonda, dan de Ana Belén la imagen de que es la actriz de un poco de la España nueva, un poco sí, de la transición. democracia. Sí, de la transición. Sí. Hay mucha gente que de repente piensa que le hubiese gustado vivir en el siglo pasado, en los años 20 o hace 4 siglos. A mí me ha tocado esta y estoy contenta de que me haya tocado en esta. Pero hay muchas cosas que no me gustan y quizás sea esa una de las razones por las que en un momento determinado entras a militar en un partido, en un determinado partido de izquierdas, ¿no? Porque siempre piensas que hay cosas que a lo mejor no es que tú pretendas cambiarlas de golpe, pero sí a lo mejor puedes ayudar pues, a que la gente tome conciencia de cosas que no deben ser, que no están bien. Y claro que hay cosas que no me gustan, pues sí, claro. Querían que fuese parejo, ¿no? La imagen mía con lo que se quería dar. Te convertías un poco en la chica progre, contestataria, desinhibida. Bueno, un poco lo que se llevaba en aquella época, ¿no? Sí, podía estar unido, ¿no? La imagen que proyectaba yo, muy a pesar mío. ¡Es un cuadro de Goya! Profesor,
tuyo, ¿no? No, quiero decir que a pesar mío, porque nunca pretendí dar una determinada imagen, es verdad esto, ¿eh? O sea, nunca lo he pretendido, o sea, que siempre las imágenes han sido como a pesar de mí misma, ¿no? Que no es de Goya, ¿eh? Es una copia sin valor. De alguna manera seguía siendo un poco cara nueva. No era una imagen demasiado trillada, ¿no? Y de repente te pones de moda y parece que todo el mundo quiere contar contigo, ¿no? En cada proyecto, ¿no? ¿Quieres que me lo ponga? Es un poco así. Ana, ¿a qué viene todo esto? ¿El qué? ¿Por qué te has quitado el vestido? Si te lo he dicho. Para que lo veas. Mira. ¿Te gusta? Estás de miedo con esa ropa. Anda, déjame vestirme que ahora mismo bajo. Quédate con lo que más te gusta. Ay, Jesús, qué fino está el tiempo. Hijo, no te conozco. ¿Qué bicho te ha picado? Tú. Me has picado tú. Y lo malo es que no me curo. Emilia. Emilia. De verdad te lo digo. Quédate con esa ropa y póntela. Pero venga ya, si esto a mí no me va. Me lo probaba de puro aburrimiento. ¿Desde cuándo me ha ido a mí la ropa de fulana? ¡Suelta! ¡Bruno! ¡Eres tonto! Y date la vuelta mientras salgo del baño. Date la vuelta. No mires. Eres muy malo. Y no haces ningún caso a nada de lo que te digo. Quita. Ay, déjame. Pero bueno, ¿qué quieres con la toalla? Ay, ¡suelta! Bruno, estate quieto. ¡Suelta! No seas malo, suelta. Estate quieto. ¡Suelta! ¡Suelta! Ya lo has conseguido, ¿eh? No te quiero. Tonto. Malo. Decía que el año de Fortunata fue el año de Agapimú. El año que sé, cuando ya se empezó a emitir Fortunata. Sí, porque además hice una gira ese verano con Agapimú y bueno, así como de mucho éxito y tal, y me anunciaban como ¿cómo era? Ana Fortunata Belén. ¿Comprendes? Que era mucha imaginación. Fue cambio de compañía discográfica, entonces podía ser una cantante popular, ¿no? También a nivel popular y de vender bastantes discos y todo eso. Oh, quédate a mi lado, tengo el amor por aliado, Agapimú. Eres el sol cuando aparece, eres la espiga cuando crece, eres fuego y frío y más ni menos amor mío, Agapimú. Oh, Agapimú. Oh, Agapimú. Fue un año de mucho éxito, ¿no? Sí, coincidieron esas dos cosas. Es verdad, es que Fortunata tuvo mucho éxito. ¿Por qué no dejas en la calle tus agonías y cambias un poco esa cara de viernes por otra más alegre? Para espectáculos tristes, bastante tenemos en casa. Déjeme usted en paz. Que yo no me meto con usted ni me importa la cara que tiene o deja de tener. Pues estamos listos, que no pueda una ni siquiera estar triste. Me pondré a bailar si le parece. Si crees que voy a tolerar ese cantonalismo en que vives, estás fresca. Ya te voy a arreglar yo a ti. Ten cuidado que vas a derramar el agua. Mejor. ¿Sí? Ya te arreglaré yo. Arréglese usted sus narices. No quiero incomodarme ni alzar la voz porque no se entere ese desventurado. Tú, si te parece, sigue metiendo bulla, para que no descanse el pobrecito. Pero sí es usted la que chilla. Yo bien callada que entré, pero se empeña en buscarme el genio. Mete ruido, mete ruido. Hago lo que quiero. Eso es lo que más me subleva. Tu terquedad, ese empeño en gobernarte sola, esa independencia estúpida.
Bien empleado te está lo que te pasa. Muy bien empleado. Es verdad que yo debiera contarle a usted, pero no me parecía propio venir a esta casa con cuentos de... Hasta llorar aquí por lo que lloro es una canallada. Pero no puedo remediarlo. Yo necesito decirle a alguien que ya no puedo más, que me estoy muriendo de pena. Y si no lo digo, reviento. Usted crea lo que quiera, pero soy muy desgraciada. Ya sé que soy mala, mala de encargo, pero soy muy desgraciada. Perdona, querida, porque no sabe lo que dice. Y usted bien comprenderá que debe retirarse. Bribona. Infame. No comprendo por qué no se la ha mandado a la cárcel. Porque no hay justicia. ¡Ladrona! La ladrona lo será usted. Porque yo, ¿qué es lo que he hecho? ¿Eh? Llamarme a mi ladrona tú. Tú que me robaste lo mío. Serás un ángel, pero los ángeles no tienen hijos. Y yo sí. Rabia, rabia, rabia. ¡No los tendrás nunca! ¡Cállese! Márchese, hipócrita, púa de sacristía. Que te quieres meter en un confesionario harta ya de retozar con los curas. ¿No has hecho muchas películas de humor, con personajes cómicos? No, porque siempre han pensado que yo tenía cara de tragedia, de que me pasaban muchas cosas terribles, fíjate. Yo creo que en contraste con mi vida, que no me han pasado así tragedias demasiado terribles, pues sin embargo el aspecto, la imagen, ¿no? Ha sido como de una intensidad que no, para nada, ¿eh? No soy tan intensa. En absoluto. ¿Cuándo vas a dejar ese tísico? Anda, que lo que vas a sacar de ahí... Yo saco lo que me da la gana. Sí, microbios. Y que un día pinche el vientre. Lo que me pasa es cosa mía. Yo sé lo que me hago. Saber. ¿Tú qué vas a saber? Yo sé lo que necesito. Sí, pero no lo olvides. Si te dejan estado, aquí no pises. Eso es lo que te dijo la abuela. ¡Golfa! ¡Maleducada! Que eres una golfa. Así no se le habla a una madre. Métete en tus cosas, oledora pérfida. En vez de limpiar la casa y acostarte para rezar a tus muertos, buscas como una vieja marrana asuntos de hombres y mujeres para babosear en ellos. Quiero vivir en casa decente. Velo para que las gentes no escupan al pasar por esta puerta. No quiero mancharme de vieja. Ya es tarde. No por encima de ti, que eres una criada. Por encima de mi madre saltaría para apagarme este fuego que tengo levantado por piernas y boca. ¿Qué puedes decir de mí, eh? Que me encierro en mi cuarto y no abro la puerta. Que no duermo. Soy más lista que tú. Mira a ver si puedes agarrar la liebre con tus manos. No me desafíes, porque yo puedo dar voces, encender luces. Trae 4000 bengalas amarillas y ponlas en las bardas del corral. Nadie podrá evitar que suceda lo que tiene que suceder. ¿Por qué no me esperaste? Te esperé. No me mientas. Te juro que fui al día siguiente. A buscarte para siempre. Vámonos ya. Antes quiero tu cuerpo. Llévatelo ya. Iremos a Madrid en el ferrocarril. Pero necesitamos los cuartos. ¿Dónde tienes el buruño? Se lo di a mi marido. Cuenta, Pamema, imbécil. Ese viejo te está ordeñando. Le pagué su honra. Es igual. Esperaremos a la noche. Recuperarás el dinero. Y nos iremos para siempre. Es muy curioso porque ahí sí creo que había una dicotomía entre lo que yo en un escenario cantando hacía y luego el trabajo en cine. O sea, que yo sí llegué a tener una cierta libertad a la hora de plantearme los espectáculos cantando. Cuando digo libertad me refiero a esa cosa como de no tener pudor, ¿no? Y eso sí me parece que yo lo había conseguido o estaba en el camino de conseguirlo, ¿no? Y sin embargo, en el trabajo en cine, incluso en teatro, ¿no? Había ya como un corsé que... es muy curioso. Como palmeras
que el viento agita, doblanse y danzan sus cuerpos bellos, dando en sus giros al aire ardiente la negra seda de sus cabellos. Ahí va Babilonio que marea, ahí va, ahí vámonos pronto a jugar, ahí va, vámonos allá. Cuando estábamos rodando La corte siempre pensé, a lo mejor es que esta es nuestra comedia musical, que por otro lado sí pienso que debe ser esa, nuestra tradición, y a lo mejor es a partir de aquí de donde debiéramos plantearnos hacer películas musicales, ¿no? Al marido después de la boda, nada le debes negar, pues con él en la casa entra toda, pero en todas comodidad. Y aunque llanto al principio te cuente, vente grande con tu dureza, si me sabes seguir la corriente, pues al fin bajarás la cabeza. Ya que no sabes, si no lo sabes, dale gusto siempre cariñosa, muévete para que lo que pida dispuesto ya esté. Cuídalo, no le digas a nada que no. Dices que ofrece pocos riesgos esta profesión ya, o pocos retos. Retos. Hombre, no, la profesión sí ofrece. Lo que ocurre es que a mí me parece que cuando ya llegas a un determinado estatus, que bueno, no, ya eres una persona como conocida y como a que se supone que tienes acceso a, bueno, a decisiones, cosa que no es cierta, en mi caso, para nada. Pero hay un poco como la idea esa, ¿no? Pues ya pocos riesgos, ya. ¿Se puede volver? Riesgos gordos, vaya. ¿Cómo? Riesgos gordos. Ya. Cada cosa que empiezas es un riesgo, pero un riesgo más chiquitillo. ¿Cómo ser mujer y no morir en el intento? 71, primera. En 1990, Ana Belén dirigió su primera película basada en una novela de gran éxito. Yo he sido una persona que no he querido dejar escapar oportunidades. O sea, sí me parece que es mejor arrepentirse cuando haces una cosa que sin haberla hecho. O sea, muchísimo mejor hacer las cosas y luego decir, no, la he cagado hasta el fondo, que no hacerlas y decir, pero ¿por qué no la haría? Y entonces, justo eso es lo que me parece que me llevó a decir, voy a ver si puedo, voy a ver si puedo, voy a ver si puedo. Y he podido. ¿Qué? Pues siempre me has dicho que es de mala educación decir que todo el rato cuando te están hablando. Carmen, vuelve a casa. Eso es lo que quería decirte. Es absurdo que te hayas ido a vivir con tu hermana. Yo reconozco que a veces soy insoportable. Mira, no me importa reconocerlo. Y mandón y hasta grosero. Pero no es que no te quiera, es todo lo contrario. No puedo soportar estar lejos de ti, de verdad. Ni perderte. Y además... te quiero, coño. Te quiero con toda mi alma. ¿Y qué es lo que crees que hay que contar al público español ahora en los 90? A mí me parece que hay que contarlo todo, que se puede contar todo. O sea, se puede contar todo lo que hemos venido contando hasta ahora, porque venimos contando las mismas historias y venimos cantando las mismas canciones. Me parece que ahora es tan difícil contar algo nuevo. O sea, que me parece que se cuenta siempre lo mismo,
de diferentes maneras, ¿no? Y yo sí creo que se le puede contar montones de cosas. En este programa que dura 1 hora y que se habla durante 1 hora de ti, ¿qué impresión te gustaría darle a los espectadores? ¿Qué te gustaría que pensaran de ti una vez que se acaba este programa? Pues no sé, pero como a veces de mí siempre se ha pensado que soy como tan trascendente o que me han pasado cosas tan trascendentes y que es verdad que también me ha tocado vivir un momento trascendental en nuestra historia y que he intentado vivirlo y he intentado y no me arrepiento ni me estoy arrepintiendo de nada, ¿no? Pero sí también se ha pensado de esas personas que vivimos ese momento que no teníamos capacidad de diversión o de la broma o incluso de frivolizar cosas, y yo creo que aparte de ser trascendental y es verdad que me tomo mi trabajo muy en serio eso, pero creo que también soy una persona divertida. Sola en el lugar donde nadie jamás te mira, y esta sensación de que me olvida la vida, un nudo de 2 lazos que me ate a tu pecho, amor. De mi esperanza, a veces madre y siempre madrastra, navaja, barro, clavel, espada. La muerte siempre presente nos acompaña en nuestras cosas más cotidianas y al fin nos hace a todos igual. No le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Ven a mover lo que hay que mover, si hay que empujar, pues hay que empujar, hay que mover lo que hay que mover y hay que apretar lo que hay que apretar.